y su padre menciona que todo lo que quiere es, pero se pregunta si es que él se quede ahí, y piensa que eso significa, pero se pregunta que si acaso el duque la quiere, pero piensa que bueno, porque naturalmente al ser de la familia heredará el apellido Carl la próxima semana. Pero la pequeña grita que no tiene que ser una habitación tan elegante como esa, porque le va bien en cualquier lugar, y hasta en el ático es más que suficiente si le parece bien. Pero dice que no, se quedará en el sótano. Sí, en el sótano. Ante esto su padre se nota algo impactado y preocupado, y menciona que ahora dice eso, y se pregunta que de qué está hablando, e inmediatamente llama al ayudante, y pregunta si no se le mostró su habitación apropiadamente. El ayudante, que está un poco incierto, dice que le informaron que ella hizo un recorrido con el joven maestro Carlius. La pequeña dice que sí, ella hizo un recorrido como él dijo, pero lo que trata de decir es que no es necesario que tenga una habitación tan bonita, y muy apenada y triste, le pide que solo le permita quedarse ahí y no en la capital. Y esta menciona que mientras sea una adulta que pueda controlar el Signen por completo, eso le llevará muy lejos. Así que, pero en ese instante su padre le dice que no. La pequeña pregunta que qué dice, y se pregunta a ella misma que cómo puede ser tan rápido, o que si acaso no es suficiente traer un depósito de armas y una solución para la escasez de alimentos, y esta grita que un momento, porque tiene muchos planes para el norte, y se va a esforzar para que pueda estar satisfecho con los precios, y pagará lo suficiente para poder quedarse en el castillo. Este está llorando y temblando, y pide que por favor, y piensa que llora fácil con ese cuerpo de una niña, y las emociones se muestran con mucha facilidad. En ese instante, su padre le dice que no tiene que pagar por quedarse en la que será su casa. Esto sorprende un poquito a la pequeña, pero queda muy desconcertado. Pero inmediatamente su padre se gira y le pide que así que vaya a su habitación. La pequeña le pide que espere un momento y le pregunta que qué significa eso. Pero su padre dice que es suficiente y le pregunta si no se supone que ya debería estar en su habitación o que si acaso no ha olvidado su promesa. La pequeña está un poquito cabizbaja y dice que no la olvidó. Y piensa que no debe perder más su confianza, y por cierto, ese primer trato está realmente jodida, porque no sabía que le odiaba tanto. Inmediatamente pasamos a otro lado. La pequeña está en su cama muy deprimida dando pequeños golpes, y piensa que ni siquiera pensó en que le quitaría el precio de la transacción, y la teoría y la práctica son muy diferentes, y ella misma está sin palabras. Pero una de las sirvientas le pregunta a la señorita si quiere un poco de leche caliente, y otra le pregunta si quiere que le cante una canción de cuna. La pequeña dice que está bien, y le da las gracias por preocuparse, pero aún así está lloriqueando, y piensa que ellas son muy dulces y amables. En ese instante entra Carlius y pregunta que qué sucede, que qué le pasa. Esta sirvienta se sorprende y llama al joven maestro, y dice que tan pronto como llegaron a la habitación ella estaba así. La otra dice que quizás pasó algo durante el día, y Carlius pregunta que si eso creen, e inmediatamente pone la mano en la cabeza de su hermana, y dice que debe haber alguna razón por la que esté así. Y este le dice a su hermanita que si alguien le intimida no debe dudar en contárselo, porque él se hará cargo. La pequeña llama a Carlius, y algo rarita dice que ahora mismo, él está acariciando pero su hermano le pide que no se preocupe, y le pregunta si está bien. La pequeña dice que sí, y le da las gracias, pero le pregunta que hasta cuándo le seguirá tocando, porque él le ha acariciado más que cualquiera. Pero Carlius dice que él es la excepción, e inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos a la pequeña algo pensativa con la leche caliente, el peluche, y una pequeña espadita. Está recordando cuando llegaron las sirvientas, ya que una vino con algo de miel dulce para que ella se sienta mejor, y la otra fue que le entregó ese amigo conejo, porque él estará con la señorita. Su hermano se convirtió en un caballero, que salva a las muñecas y mata a los malos, y su trabajo es pan comido. Las sirvientas por eso estaban un poco preocupadas, porque la señorita es muy inocente, y él lo dijo de una manera inapropiada. La pequeña se queda pensativa, porque no puede creer que todos le están cuidando, y menciona que al principio solo quería quedarse ahí porque es seguro, pero ahora es más que eso. Las personas de ahí son cálidas, y su deseo es crecer con esa calidez, y ese será el próximo trato, y debe asegurarse de que funcione,
y ésta se ve más que decidida si dice que sí, pero nuevamente dice que por cierto, y recuerda cuando le dijeron que no tiene que pagar por quedarse en la que será su casa, y ella dice que lo que él dijo. Se pregunta que qué es lo que trataba de decir, entonces pasamos a otro lado, y alguien dice que la señorita ya se ha acostado sana y salva. Juana dice que siempre se duerme temprano, así que no debe preocuparse. El duque le da las gracias por mirarla, e inmediatamente pone un pero, porque no puede evitar preocuparse por cada pequeña cosa, y como estaba tan débil no podía soportar el duro frío del norte, y el sentimiento de impotencia de no poder hacer nada por un hijo enfermo. Este se ve destrozado, ¿por qué no quiere volver a sentirse así? Y dice que lo mejor es enviarla a la capital por su salud, y debe sentirse solitaria porque ha estado tratando de no marcharse de ahí de como al lugar. En ese instante habla Celot, el mismo que le grita a su excelencia que sabe que le duele, pero por su salud es mejor que regrese a la capital lo más pronto posible, y él sabe muy bien que esa es la única manera de protegerla, porque en la capital tienen familiares que podrían cuidarla como es debido. Y sobre todo, en el norte su condición empeoró, y en la capital las cosas podrían cambiar. El duque dice que sí, sabe que debe ser fuerte. Y cree que incluso esa cosita pequeña se escapó de casa porque extrañaba su hogar, y este grita a su cariño. Esto sorprende mucho al ayudante, que se pregunta si acaso el duque hace ese tipo de expresiones, que si acaso el gran león dorado, pero Celot se ve un poco preocupado, y le dice que no se deje llevar. Y piensa, que si la niña se queda ahí un poquito más eso afectará sus planes. Pero el ayudante pregunta, que si la señorita no se ve bastante firme en lo que dice, y él también tiene un sobrino que se comporta así, y en el desayuno dice lo que quiere, y es un rufián que no quiso comer por rebeldía, y al final sus padres levantaron ambas manos. Y Juana dice, que a veces los niños son así esa edad, y su padre pregunta que si acaso no comen, y se imagina a la pequeña rodeada de hermosos y deliciosos postres, diciendo que no quiere, porque si le envían a la capital no comerá. El duque piensa que tiene un cuerpo pequeño y débil, y no comerla empeorar, y eso podría pasar. Pero debe ir a la capital por su salud. Pero si hace eso puede dañar su salud. Y piensa que debería dejarla quedarse un poco más porque aún no ha hecho eso. Y el duque tiene un lío en los pensamientos. Pero el ayudante se preocupa por el ambiente, y dice que por cierto, pregunta si la señorita no es increíble, porque a una edad tan temprana consideró las circunstancias y tomó medidas concretas, y pregunta que si no es una genio. El duque dice que no le extraña que su bebé tenga tanto talento, y dice que es una bebé genio, pero se pone serio, y pregunta que por qué no se le dijo que su hija era así, porque él dijo claramente que todas las historias sobre su bebé debían decírsela, y pregunta que si sus órdenes son una broma. Celot le dice que no a su Alteza, y pregunta que si no es la princesa muy joven, porque si se llama a un niño genio puede que se sienta muy presionado. Y bastante nervioso, dice que la vizconde Sapirina debe informar todos los días sobre la salud de la princesa, y no habría sido intencional ponerse en contacto con la correspondencia real después de suplicar a la corte real que le informara de su vida. Pero el ayudante dice que aún así él asume la responsabilidad de que la señorita no vaya al norte, porque el camino es bastante duro, y si hubiera algún problema no quisiera imaginarlo. El duque dice que tiene razón, y se debe fortalecer la seguridad en la mansión de la capital para que no ocurra nada. El ayudante le dice que sí a su Alteza, y le entregó una lista que fue la que él ordenó, y dice que desde los encargados de su cuidado en la capital, el mensajero a cargo de los informes, y todas las personas que vayan a estar en la mansión, no sabe qué hacían ellos cuando ella salió sola de la casa, y envió a los agentes más rápidos a la capital para averiguarlo, y en unos días estarán los resultados. El duque le dice que muy bien, y buen trabajo, pero está muy enojado, porque aparte de que haber llegado sana y salva es un milagro, la responsabilidad, ellos deben asumirla. Por otro lado, le están dando los buenos días a la señorita, la misma que algo risueña da los buenos días. Esta sirvienta dice que va a abrir la ventana por un momento, y en ese instante la pequeña empieza a respirar, y dice que la habitación está llena de buena fragancia. Pero pregunta que qué es eso, y en vez de preguntar, ahora grita que qué es eso. Y frente a ella una gran cantidad de flores amarillas, y esta pregunta que por qué hay tantas flores. También pregunta que por qué hay un peluche de ardilla gigante, e inmediatamente se pone en pie,
y exclama a Dios. Y piensa que la tierra es estéril en el norte, por lo que incluso solo una flor sería muy cara y pregunta que quién podría enviar tantas flores a Adonis. Y la pequeña dice que por cierto, porque de cerca esa ardilla se ve más grande, es enorme, y es tan suave que el abrazarlo es como si le estuviera absorbiendo, y la bellota que tiene en sus manos parece de oro. La pequeña se pregunta si será posible que pueda tocar verdad, y esta sirvienta dice parecer que ella está muy contenta con los regalos enviados por el duque. Esto sorprende a la pequeña, que pregunta si fue él que envió todo eso. La sirvienta dice que sí. Él le envió esos regalos como recompensa, porque el día anterior ella le invitó un plato de comida hecho por ella misma. La pequeña está feliz, y piensa que eso sucedió tan solo el día anterior, y ese día ya le ha enviado algo sorprendente, y parece que al final él reconoció el valor de su receta, y entonces eso significa. Y podemos ver el signo de dinero en sus ojos, y ésta se pregunta si fue una inversión anticipada, y pregunta si sería posible hacer una cita con el señor ese día. La sirvienta dice que sí, y ella se lo dirá. Y se pregunta si acaso ella le escribe una carta de agradecimiento al duque, porque al parecer la relación entre padre e hija es muy cálida. Pero pasamos a otro lado, donde la pequeña entrega una carta, y le pide al duque que por favor lo tome. Este mismo pregunta que si es para él, o que sí puede abrirlo en ese mismo instante. La pequeña dice que sí, y el duque piensa no puede creer que le haya entregado una carta de agradecimiento de inmediato, y debe haberle gustado mucho los regalos, y piensa que no es nada comparado con la sinceridad que ella mostró. Y el duque se pregunta que qué pudo haber escrito con esas manos tan pequeñas, que sí será, gracias papá. Pero este se queda viendo la hoja algo extraña, y piensa suponer que tendrá que enmarcar la carta para poder conservarla adecuadamente, y aquí podemos ver las recetas con Tubero. Bueno, las recetas de los 4 platos, y la pequeña dice que recibió bien lo que él envió por la mañana. Su padre está algo incierto ante esto, y la pequeña piensa que ya que recibió la inversión inicial, definitivamente tiene que completar la propuesta y tendrá que revisar el acuerdo otra vez, y piensa que no quiere flores, ni muñeca, solo quiere quedarse ahí un poquito más de tiempo. Y su padre le pregunta si quiere algo más, a lo que la pequeña piensa que es su oportunidad, y dice que sí. Y dice que si su propuesta es útil, le pide que le permita quedarse en el ducado hasta su ceremonia de mayoría de edad, a cambio de. Pero su padre dice que de ninguna manera, y la pequeña dice que entonces solo por un año. Pero su padre dice que no, y la pequeña piensa que él realmente es como el muro de hierro del norte, y siente su voluntad de no ceder ni un poco en ese trato. Y esta piensa que pensó saber que funcionaría, y es un negocio de solo pérdidas. Pero se pregunta si debería sugerirlo por un mes, pero en ese instante, su padre dice que si ella desea construirá un castillo similar en la capital. La pequeña le pregunta qué dice. Y el duque menciona que las instalaciones ahí tienen una estructura única que se extiende no solo al subsuelo, sino también al exterior de las montañas circundantes. Y por supuesto la tipografía de la capital no puede reproducir la estructura de su naturaleza al 100%. Pero será como un edificio similar que puede hacer si su bebé quiere. La pequeña dice que no tiene por qué hacerlo. Y menciona que no quiere estar cerca de las personas que le mataron, porque apenas pudo lograr escapar, y no puede volver allí, y ésta le dice al duque que es mucho más económico si ella se queda ahí, y se pregunta si no es un poco más frívolo decir que es más económico, y la pequeña dice que sí, y pregunta si no sería de ayuda en su lucha. Su padre le pregunta que cómo que lucha. La pequeña dice que sí, porque el norte es un lugar donde a menudo surgen conflictos con otros reinos, y pregunta que si no es así, porque ella no puede salir a pelear en persona, pero puede ayudarle de otra manera, porque su puño es bastante potente por lo que pelear no será una carga. Recordando la golpiza que le dimos a Ritter en el primer capítulo, el duque que piensa que no sabe qué planea hacer con esos puntos suaves, y aunque su cuerpo es débil ella es descendiente de un guerrero, y el duque piensa que en verdad, y este acaricia un poco a la pequeña porque ella es muy encantadora. La pequeña está un poquito incierta, y su padre dice que ese día tiene cosas que hacer, así que dejarán esa conversación ahí, y le pide que vaya a su habitación y ahora descanse un poco. La pequeña dice que sí, y le da las gracias por su tiempo, y en ese instante la pequeña pone la mano en su cabeza, y se pregunta que qué habrá sido eso,
por qué siente que sus mejillas arden y sigue siendo muy acogedor. Pero pasamos al día siguiente y vemos que los regalos tienen que ver mucho con lo que es la guerra. Pero el próximo día podemos ver que hay bastante ropa de chicas. Y al día siguiente nuevamente vemos que hay muchas cosas para que las niñas jueguen. Todos estos días la pequeña estuvo incierta, pero pasaron varios días después, y esta sirvienta exclama a Dios, porque ese día también el duque le ha enviado varios regalos, y en realidad son demasiados. La pequeña está alguito enojada, y piensa que ese no es un simple regalo de buena voluntad. Esos regalos quieren decir, y aquí podemos ver al duque en su imaginación, diciéndole que ni sueñe con quedarse en el castillo del duque, y que tenga esos regalos y se aleje. Y la pequeña piensa que es un regalo quiere decir que si ella tiene dignidad tome eso y solo se largue, pero ésta se ve algo triste pero decidida. Y piensa que no se va a ir de ahí, y le dirá exactamente lo que quiere. E inmediatamente vemos a la pequeña Betty entrando con lo que parece una carreta, dándole los buenos días al duque. El mismo que pregunta que qué son esas cosas detrás de ella, la pequeña dice que fue a devolverle lo que recibió hasta ahora. Su padre le pregunta si lo va a devolver, y Betty le da las gracias por los regalos, pero son más de lo que esperaba, y en lugar de todo eso prefiere quedarse en el ducado. Su padre se queda viéndole en silencio, y menciona que su bebé, ella ha crecido mucho desde la última vez que le vio, y la última vez que le abrazó fue cuando tenía solo 3 años. Y parece que fue ayer cuando ella empezó a caminar, y debe haber sido muy fuerte. Y cuanto más la mira, una parte de él lamenta no haberla tenido a su lado y ver cómo crecía. Y menciona que todavía no ha llegado el invierno, e incluso hace calor, y se pregunta si no estaría bien tener a su bebé a su lado, pero en ese instante la pequeña está algo aterrada y se pregunta que qué sucede. Y piensa que no puede creer que él no haya respondido, a pesar de que hizo tanto. Y ésta dice que de ninguna manera, y pide que por favor juntando sus brazos, y pregunta si no va a permitir que ella se quede ahí. Padre, esto deja incierto al duque. ¿Qué piensa escuchar la palabra padre salir de su boca? Su corazón no se puede resistir, y este dice que hará lo que ella diga, y puede quedarse hasta que llegue el invierno. La pequeña está muy feliz, y pregunta que sí de verdad, y ésta le da muchas gracias. Y el duque piensa que no esperaba que le gustara tanto, mientras que a la pequeña piensa que está a salvo por ahora, y fue una negociación muy larga, y se pregunta si queda aproximadamente un mes antes del invierno, porque el plazo es un poco corto, pero solo tiene que seguir diseñando alternativas para quedarse un poco más. Pero en ese instante, el duque le dice que puede quedarse con los regalos. La pequeña Betty dice que no es necesario, porque ya le permitió quedarse ahí, así que no tiene por qué quedárselos. Su padre le pide que solo los tome, y la pequeña pregunta si realmente puede quedárselo todos. Su padre dice que sí, y la pequeña se queda viéndole pensativa, porque entonces sí puede quedarse con los regalos. Su padre dice que sí, puede llevárselos, y la pequeña dice que ella sabe que ya ha recibido esos regalos, y quizás sea una descortesía de su parte decírselo, pero la próxima vez, en lugar de regalarle esas cosas, ésta se acerca y le pregunta si podría darle, cuestión que deja algo incierto a su padre, pero cerrando los ojos dice que si está bien, lo tendrá en cuenta. E inmediatamente pasamos a otro lado, o mejor dicho a la capital del reino, donde las personas gritan que viva el reino de Astrem, y le dan larga vida al emperador, y alguien dice que la respuesta de la gente es genial. Esta mujer dice que por supuesto, porque han obtenido una gran victoria bajo su reinado, y es una alegría natural por la victoria del reino. Este hombre dice que es grandioso que le alaben a él, y su nombre es Natordox Astrem, rey del reino Astrem. Y podemos ver que comienzan los comentarios, y una persona dice saber que el príncipe de León Dorado estuvo increíble, y pregunta que si no es así, otro dice que entonces ese es el comandante invencible, y esa victoria es gracias al duque de Aslan. El rey empieza a temblar y cierra su puño por esto, pero esta chica, o mejor dicho su esposa, lo toca, y llama a su majestad, y dice que esas son palabras de súbditos necios que no saben nada, y no importa, y ella ya ha hecho planes. El rey le pregunta que como qué planes, que como que ella, ésta se ríe, y dice que sí, así que debe tomarlo con calma su majestad, porque para hacer el trabajo perfectamente hay que hacerlo bien,
Y viendo hacia atrás pregunta que si no es así, Ritter, y aquí podemos ver a esta basura, que le dice a su madre que claro, y le pide que no se preocupe, porque todo está perfectamente preparado.